Buenas noches, nuestro grupo está conformado por Mauricio Pérez, Alexander Peláez y Ana María Gómez. Les vamos a hablar de las diferencias que hay entre los fertilizantes químicos y los fertilizantes orgánicos. También vamos a ver qué pasa cuando el perejil, la caléndula y la belladona tienen como abono fertilizantes orgánicos o fertilizantes químicos. Las plantas necesitan nutrientes para poder desarrollarse. Estos nutrientes no son más que elementos químicos presentes en la tierra o sustratos que las plantas absorben a través de las raíces o que toman del aire a través de las hojas. Existen dos tipos de abonos, los abonos orgánicos y los abonos inorgánicos o químicos. En ambos casos, lo que se pretende es enriquecer la tierra o hacer disponibles los nutrientes básicos para las plantas, entre ellos el nitrógeno, el fósforo y el potasio, lo que se denominan abonos NPK o fertilizantes NPK. Gracias, compañero. Ahora vamos a hablar de los abonos orgánicos. Son subproductos de origen animal y vegetal, como por ejemplo el estiércol, que son excrementos de vacas, cerdos, pollos, etcétera, procedentes de explotaciones ganaderas. Por otro lado, tenemos el compostaje de materia orgánica de diversas procedencias. Pueden ser restos vegetales post cosecha, restos de materia orgánica de consumo humano. También tenemos los lodos, que son procedentes de las plantas depuradoras. Y tenemos la turba, que son de minerales. Aunque los abonos orgánicos contienen una combinación importante de nutrientes, su contenido o más bien su concentración en micronutrientes y macronutrientes suele ser baja y variable, por lo que hay que aportarlos en altas concentraciones para cubrir las necesidades de fertilización del suelo. Pero por otro lado, los abonos orgánicos aportan grandes beneficios y mejores a la calidad de las condiciones del suelo, ya que estos que aportan mejoran la estructura y propiedades del suelo, tienen un efecto regulador en la temperatura del suelo y evita la evaporación excesiva, ayudando a mantener la humedad del suelo. Favorece el desarrollo de la microbiota beneficiosa para el cultivo y además crea condiciones adecuadas para el uso de fertilizantes químicos de composiciones específicas en nutrientes. ¿Esto qué quiere decir? Que los abonos orgánicos, aunque se utilicen en mayor medida, a largo plazo traen mayores beneficios en las cosechas. Los abonos químicos fertilizantes químicos tienen origen sintético y se producen por la industria agroquímica a partir de sustancias naturales o mediante síntesis química. Los fertilizantes químicos tienen algunas claras ventajas. Tienen una composición química definida por la que se pueden aplicar de forma más precisa según las necesidades. Pueden aplicarse de forma más sencilla y en momentos específicos del desarrollo del cultivo. Y permiten más variedad de aplicaciones, partículas esparcidas sobre el suelo, disueltos en agua, aplicación en partes específicas. Recuerda que nuestras especies son tres y además de sus usos comestibles son medicinales. Por eso, en este video vamos a hablar de la caléndula, el perejil y la belladona y qué compostaje se usa para sus cultivos. En el caso del perejil, es un cultivo que requiere buenas dosis de abono. Puede realizar un abono de fondo con estiércol o compost antes de cultivar el perejil o bien añadirlo periódicamente mientras el perejil sigue creciendo. Un estudio llamado Abonos verdes en el rendimiento del perejil y la fertilidad del suelo en Piracicaba, Brasil, demuestra que el suelo abonado con compost le da más volumen al perejil que uno con insumos químicos. Bueno, vamos a hablar del sustrato y abono fundamental de la caléndula. Es importante que tengan en cuenta que estamos hablando de plantas medicinales, además de comestibles. Este tipo de plantas siempre en su 100% se recomienda que sean con abonos orgánicos. Lógicamente, para poder florecer como lo hace la caléndula, necesita una buena dosis constante de nutrientes, un aspecto que tendremos que cubrir desde dos puntos de vista. Por un lado, en el que respecta al sustrato, la caléndula no solo demanda un suelo rico en materia orgánica que pueda nutrir, sino que además tendremos que procurar que la tierra siempre esté bien aireada. De esta manera se va a evitar cualquier apelmazamiento que pueda perjudicar el crecimiento de las raíces. Para esto, el humus de lombriz para el abono dentro de los cuidados de la caléndula, una enmienda orgánica ideal para nutrir y proteger. Pero además de esto, es importante que seamos regulares con la fertilización desde el comienzo de la floración. Es interesante contemplar entre los cuidados de la caléndula una dosis habitual de abono para plantas de flor. Como les decíamos, el principal y el que más se recomienda, el humus de lombriz. De igual forma, para nuestra planta belladona, por ser una planta de uso comestible y medicinal, sus abonos deben ser opción número 1, orgánicos con la belladona en especial. Se recomienda el estiércol.